Mamá, ya no me queda otra salida. La voz le tembló, pero la mano seguía puesta sobre el cerrojo. No podemos mantener a una persona más. El hombre detrás de ella no dijo nada. Solo cruzó los brazos, con la mirada fría como piedra. La puerta se cerró con un clic seco, un sonido pequeño, pero suficiente para que mi corazón cayera directo al piso. Me quedé en medio del pasillo, abrazando dos maletas. El olor familiar del jabón todavía se me quedaba pegado a la ropa, y entendí. A mis 58 años, acababan de llamarme una boca extra, una boca de más. No lloré, no discutí. Solo me quedé ahí, escuchando cómo el elevador se alejaba, como si alguien estuviera borrando mi nombre de la foto familiar. Me llamo María. Toda mi vida creí que la familia era el último lugar que no te corre. Esa noche descubrí que estaba equivocada, pero también en ese mismo instante, cuando me lo quitaron todo, rocé sin querer una verdad, algo que podía voltearle el destino al mismo edificio donde acababan de cerrarme la puerta. Si esta historia te tocó un recuerdo, por favor, dale like, suscríbete al canal y déjame una línea para decirme desde dónde me estás viendo en México, porque lo que viene no será escandaloso, no será venganza, solo un giro silencioso, para que al final te preguntes, ¿qué hizo la que echaron para que todo cambiara de rumbo? Salí de ese edificio cuando todavía no aclaraba del todo. El pasillo olía a limpiador de piso mezclado con café quemado de algún departamento. Las dos maletas arrastrándose detrás de mí soltaron un sonido áspero y cansado, como si ellas mismas no entendieran por qué teníamos que irnos a esa hora, en un silencio tan frío. No volteé. No porque fuera fuerte, sino porque si volvía la cabeza, me daba miedo quedarme ahí otra vez, esperando algo que jamás iba a pasar. Afuera, la ciudad seguía medio dormida. La luz amarilla se reflejaba sobre el asfalto húmedo, las panaderías de la esquina aún no abrían, y solo quedaba flotando en el aire el olor tenue a harina y levadura. Me senté en una banca de cemento frente a la parada del camión, y acomodé las dos maletas pegadas a mis pies por pura costumbre, como cuando antes ponía la canasta del mercado bajo la mesa cada domingo por la mañana, cuando en la casa todavía estábamos completos. En ese momento pensé en mi esposo, no de una manera dolorosa o dramática, sino como una corriente lenta, conocida. Murió por una enfermedad grave, lo bastante larga como para que yo aprendiera a preparar los medicamentos a la hora exacta, a limpiarlo cada noche y a sonreír incluso cuando me temblaban las manos del cansancio. En los últimos meses, nuestra casita en las afueras siempre olía a té de manzanilla, a medicina y a madera vieja. Él me apretaba la mano con fuerza, como si le diera miedo que con soltarme un segundo, el mundo entero se le resbalara de los dedos. «No te preocupes», me decía a veces, con la voz débil, pero los ojos todavía encendidos. «Daniela va a cuidarte. Esa niña te quiere mucho». Yo lo creí. Lo creí con todo lo que una esposa, una madre, es capaz de creer. Después del funeral, la casa se volvió demasiado grande. No por el tamaño, sino por el sonido. Ya no se oía aquella tos suave a medianoche. Ya no se oía la cucharita golpeando el vaso cuando él revolvía el té. Ya no había nadie que me llamara desde la cocina. Cada mañana, al despertar, todavía giraba la cabeza hacia el lado derecho de la cama por reflejo, y solo entonces recordaba que ese lado llevaba tiempo vacío. Ese vacío no me hizo llorar de inmediato, solo se quedó ahí, pesado, día tras día, como una piedra encima del pecho. Daniela venía seguido durante las primeras semanas. Llegaba con sopa caliente, fruta ya cortada, y decía frases de consuelo que yo sabía que había ensayado frente al espejo. Se sentaba a mi lado en el sillón, me agarraba la mano y miraba alrededor de la casa vieja donde creció. «Mamá, ¿y si vendes la casa?», me dijo una tarde, cuando el sol entraba de lado por la ventana y le pegaba a la foto de bodas colgada en la pared. «Aquí hay demasiados recuerdos. Me da miedo que te duela». Seguí su mirada. Esa foto, el ropero de madera donde yo guardaba los manteles de Navidad, el raspón en el marco de la puerta, todo era recuerdo. Asentí, no porque quisiera olvidar, sino porque pensé que cambiar de espacio quizá me dejaría respirar más fácil. Me repetí, todavía tengo a mi hija, y con eso me sentí tranquila.
La venta se dio más rápido de lo que imaginé. Llegó una pareja joven a ver la casa. Se reían, hablaban animados, imaginaban dónde pondrían la cuna del bebé, dónde harían fiestas de cumpleaños. Yo me quedé en el porche, escuchándolos hablar de su futuro dentro de la cocina, donde yo había cocinado la última comida para mi esposo. Cuando firmé los papeles, la mano me tembló un poco, pero firmé. Nadie me vio secarme las lágrimas con un pañuelo después. Daniela y su esposo, Iván, me ofrecieron quedarme con ellos un tiempo. «Solo por un tiempo», dijo Daniela, «para que te estabilices». Iván estaba a un lado, asintiendo sin ganas, con la mirada perdida. Yo no lo noté, o tal vez fingí no notarlo. Los primeros días en su departamento, me levantaba muy temprano. Vieja costumbre. Preparaba café y dejaba la cocina ordenada, igual que cuando entraba. Le preguntaba a Daniela si quería que cocinara algo. Ella negaba con la cabeza y decía que a Iván le gustaba comer fuera. Yo asentía y sonreía. Decía que no tenía hambre, aunque el estómago me ardiera. Algunas tardes me sentaba sola junto a la ventanita mirando la calle polvosa, donde los camiones al pasar hacían vibrar el vidrio. Escuchaba la radio del vecino con boleros viejos. Esa voz conocida me apretaba el corazón. Pensaba en mi esposo. Le gustaban esas canciones. Tarareaba bajito cuando lavaba los platos. Cerraba los ojos y dejaba que la música me jalara hacia los días tranquilos, cuando la familia todavía estaba completa. Por las noches, cuando Iván llegaba, el aire cambiaba. Nadie lo decía, pero yo lo sentía. Saludos cortos, el arrastre de las pantuflas, la televisión más alta de lo necesario. Yo trataba de hacerme pequeña. Comía rápido, lavaba los platos y me iba a mi cuarto. Un cuartito al final del pasillo, apenas para una cama individual y un closet. Yo lo llamaba mi rincón, sin atreverme a llamarlo mi cuarto. Una vez escuché a Daniela discutir con Iván en la cocina. Hablaban en voz baja, pero aún así me llegaron palabras sueltas. Dinero, recibos, apretados. Me quedé sentada en la cama, con las manos entrelazadas, diciéndome que estaban tensos por el trabajo. ¿Quién no? Yo también había estado tensa. Yo también me había enojado, pero jamás corrí a mi madre de la casa. En las noches sin sueño, me ponía sobre los hombros el rebozo de lana viejo, un regalo que mi esposo compró en un mercadito de pueblo hace años, y me sentaba al borde de la cama. Hablaba con él dentro de mi cabeza. Le decía que yo estaba intentando, que Daniela seguía ahí, que todo iba a estar bien. Hablaba tanto que a veces creía escucharle la respuesta. A la mañana siguiente, me levantaba todavía más temprano, trapeaba, lavaba ropa, como si necesitara probarme algo a mí misma. Quería creer que todavía tenía un lugar, que la familia no necesitaba papeles ni condiciones. Pensaba que, si yo era lo bastante paciente, lo bastante cariñosa, todo se acomodaría solo. No sabía que, mientras yo me aferraba a esa fe, el suelo bajo mis pies ya empezaba a agrietarse muy despacio, muy en silencio. Y yo todavía creyendo en una familia sin condiciones, estaba parada justo sobre esa grieta, sin darme cuenta de que bastaba un paso más, uno muy pequeño, para que todo lo que yo sostenía se viniera abajo y me dejara sola en medio del hueco, obligándome a aprender a mantenerme en pie sin que nadie me sostuviera por detrás. Empecé a vivir en el departamento de Daniela con días muy pequeños, muy callados, tan pequeños que, si no te fijabas, podías confundirlos con paz de verdad. El departamento estaba en el tercer piso. El pasillo era angosto, la pintura de las paredes ya amarillenta, y cada vez que alguien abría una puerta se mezclaban los olores de toda la planta, frijoles cocidos, chile seco, aceite viejo, el olor de familias que intentan vivir con dignidad con lo que tienen. Mi cuarto estaba al final del pasillo, pegado al balconcito donde Daniela tendía la ropa. Apenas cabía una cama individual, un closet de madera delgado y un ventilador de techo que giraba lento, chirriando parejo como la respiración de un viejo. Pegué las maletas a la pared y no las deshice del todo, no por flojera, sino porque en mi cabeza se repetía lo mismo: solo es temporal. Y si es temporal, no hay que acomodarse, no hay que ocupar espacio,
No hay que dejar huella. La primera mañana me levanté muy temprano. Todavía estaba oscuro. Desde abajo subía el pregón de los tamales, junto con el olor del elote caliente y de la hoja de plátano. Salí de puntitas a la cocina, con miedo de despertar a alguien. La cocina era pequeña. El fregadero tenía manchas viejas, y en la repisa había tazas con el logo de la empresa de Iván. Me lavé las manos con cuidado, como un ritual, y preparé café. Puse 3 tazas en la mesa, pensando que cuando Daniela e Iván despertaran, verían el desayuno listo. Iván salió primero. Traía una playera, el pelo revuelto, los ojos clavados en el celular. Miró la mesa, y luego me miró a mí. Una mirada rápida y fría, como tijera que corta la historia a la mitad. Buenos días, dije bajito. Ajá, respondió, sin levantar la vista. Se sirvió café en su taza, ni tocó las otras 2, y se fue directo al balcón a fumar. Daniela salió después. Me abrazó, rápido y leve. Mamá, no tienes que levantarte tan temprano, me dijo, con un tono un poquito culpable. Yo sonreí. Ya estoy acostumbrada. Y además, quiero ayudar. Desde ese día, me puse tareas pequeñas. Barrer, limpiar la estufa, lavar toallas, recoger cabellos del baño. Lo hacía muy quedito, muy ordenado, como si cualquier ruido pudiera convertirse en motivo de molestia. Al cocinar, escogía cosas sencillas, sin olor, fuerte caldo de verduras, huevos, arroz blanco, comida que no ocupa espacio ni exige atención. Un día le pregunté a Iván, ¿vas a cenar en casa hoy? ¿Puedo cocinar? Él no me miró. No hace falta. Vamos a comer fuera. Yo asentí y di un paso atrás. Por dentro, taché automáticamente otro punto de mi lista de cosas que no debo hacer. Pasaban los días sin nada grande, solo detalles pequeños, pero se juntaban como arena dentro del zapato. Iván me cambiaba el canal cuando yo iba a la mitad de una película vieja, dejaba los platos en el fregadero y fruncía el ceño cuando yo los lavaba. Una vez lo oí suspirar muy bajito al pasar frente a mi cuarto, como si mi existencia volviera más pesado el aire. Daniela era distinta. Intentaba mantener todo bien. Me preguntaba si dormía, si necesitaba algo. Pero cada vez que Iván entraba, se le tensaban los hombros y la voz se le cambiaba a otro ritmo más rápida, más cuidadosa. Yo lo veía, solo no lo decía. Al mediodía, cuando los dos estaban trabajando, el departamento se quedaba en silencio. Me sentaba sola a la mesa, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Preparaba té de manzanilla, el que le gustaba a mi esposo. Me llevaba la taza al balcón y miraba la calle. Abajo, una señora acomodaba ramos de flores amarillas. Un niño jalaba un carrito con una llanta rota. La vida seguía pasando, sin saber que en el 3er piso había una mujer tratando de encogerse para no estorbar. Un día, llamé a Daniela a su trabajo. Mamá solo quería saber cómo estás. Dije cuando contestó, estoy ocupada. En la noche hablamos. ¿Sí, mamá? Respondió rápido. Colgué y me regañé a mí misma por haberla molestado. Por la noche casi no cenábamos los 3 juntos. Y cuando pasaba, el ambiente siempre quedaba tenso, como un hilo jalado de más. Iván hablaba del trabajo, de la renta, de los recibos. Yo guardaba silencio, tomaba bocados pequeños y masticaba despacio. Me daba miedo que mis cubiertos sonaran demasiado fuerte. Una vez Iván dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la normal. Últimamente aquí se gasta más luz, dijo, sin mirar a nadie. Daniela me miró y respondió deprisa. Ha de ser por el calor. Yo bajé la cabeza. Esa noche apagué el ventilador más temprano, aunque la espalda se me empapara de sudor. Empecé a calcular cada movimiento. Bañarme más rápido, lavar ropa en tandas para no gastar agua, salir del cuarto cuando Iván llegaba, para que no tuviera que esquivarme. Me repetía, soy mamá. Una mamá aguanta. Ya había aguantado noches enteras junto a una cama de hospital. Había aguantado el olor a medicina. Había aguantado el miedo de perder a mi esposo. Esto solo era otra prueba, pero algunas noches, cuando todos ya dormían, yo me quedaba mirando el techo, escuchando cómo los carros se alejaban en la calle
y me sentía como un objeto puesto provisionalmente en un rincón. Nadie lo tira, pero nadie lo necesita. Extrañaba mi cocina vieja, extrañaba entrar a una casa y saber que era mi casa. Aquí siempre caminaba despacio, hablaba bajito, pedía permiso hasta para abrir el refrigerador. Un sábado por la mañana hice sopa de pollo. A Daniela le gustaba desde niña. Saqué la olla a la mesa. El olor llenó el departamento. Iván salió, aspiró una vez y dijo: «Ese olor está pesado». Me quedé helada. «Perdón», dije, y me apresuré a tapar la olla. Daniela me miró. Los labios se le movieron como si fuera a decir algo, pero se quedó callada. Esa tarde oí a los dos hablar en el cuarto. La puerta cerrada, la voz baja, pero no lo suficiente. Alcancé palabras. Apretados, temporal, ¿cuánto tiempo más? Me senté en la cama, con la mano sobre la maleta que no había deshecho del todo, y por primera vez pensé que lo temporal podía estar a punto de vencer. Por la noche, Daniela me llevó una cobijita delgada. «Ya va a hacer frío», me dijo. Le di las gracias y abracé la cobija contra el pecho. En ese instante vi a la niña de antes, la que se metía en mi cama cada vez que le daba miedo el trueno. Quise decirle que yo estaba bien, que no necesitaba nada más, que con estar cerca de ella me bastaba, pero las palabras no me salieron. Seguí haciendo cosas pequeñas. Pensé que, si yo era lo bastante cuidadosa, lo bastante silenciosa, lo bastante considerada, esa incomodidad se iba a deshacer. Creí que la familia, aunque estuviera cubierta de cansancio y de dinero, iba a ganar. No sabía que ese esfuerzo por volverme invisible me estaba desgastando poquito a poquito, como el agua que cae sobre la piedra, y que lo que venía me obligaría a mirar de frente una verdad más dolorosa que el rechazo, que a veces el amor sin condiciones solo existe de un lado. Esa cena empezó como cualquier otra, callada y medida. Yo estaba en la cocina desde temprano, rebanando la cebolla muy delgada para que no me ardieran los ojos, marinando el pollo con un poco de sal, ajo y orégano seco, ese olor familiar de las cocinas mexicanas que han criado a generaciones. En la estufa, la olla de frijoles hervía despacito. De vez en cuando soltaba un pum suave, parejo como un latido. Puse la mesa con calma. Acomodé las servilletas derechitas, como si ese orden pudiera evitar que todo se me resbalara de las manos. Daniela llegó primero, dejó la bolsa en la silla, se quitó los zapatos y dijo un par de cosas sobre el tráfico. Iván llegó después. La puerta se cerró más fuerte de lo normal. No saludó. Se fue directo al baño. Oí el agua, la puerta de vidrio, y luego nada. El aire del departamento se tensó apenas, como un hilo que acaban de jalar demasiado. Nos sentamos a la mesa. Le serví sopa a Daniela y luego a Iván. La mano con el cucharón me tembló apenas. Me repetí: «Come rápido, habla poco, no alargues la cena». Iván dio un trago a su cerveza, dejó la lata sobre la mesa y la mirada le pasó por el plato hasta detenerse en mí, más de lo necesario. Yo bajé la vista, concentrándome en mi tazón. «Oye», dijo, con un tono parejo, sin levantar la voz. «Tenemos que hablar». Daniela se sobresaltó. La cuchara pegó en el plato. Clac. Me miró a mí, luego a Iván, con la mirada perdida como buscando dónde agarrarse. Yo tragué en seco y dejé la cuchara. «Dilo», respondió Daniela, tratando de sonar normal. Iván soltó el aire y cruzó los brazos. «Esto no puede seguir así». Habló despacio. Cada palabra caía sobre la mesa como piedritas. «Nosotros no somos una casa de caridad». Levanté la mirada, sin entender todavía. Daniela no me miró. Se quedó viendo el borde de la mesa, donde la pintura estaba saltada. Iván continuó, con la voz igual de plana. «Todo está subiendo. La luz, el agua, la comida, y te lo digo directo, aquí no se puede alimentar a una boca más». El cuarto se quedó mudo. Oí clarito cómo los frijoles en la cocina subían de hervor y luego callaban cuando la flama se apagó sola. Miré a Daniela esperando algo, una protesta, un no, una mirada que se sostuviera. Ella carraspeó. «Mamá», dijo Daniela muy bajito. Tal vez deberías buscar un lugar más estable,
Por... por el bien de todos, por el bien de todos. Esa frase quedó colgada en el aire, pesada como nubes antes de la lluvia. Yo no pregunté, yo no discutí. Sentí la garganta seca, pero no se me salieron las lágrimas. Hay momentos en que el cuerpo elige el silencio para sobrevivir. Entiendo, dije, tan bajito que casi ni yo me oí. Ivana sintió como si ya se hubiera resuelto todo. Daniela levantó la cuchara y la volvió a dejar. Ya no comió. Yo me levanté y recogí los platos. Mis manos trabajaban por costumbre. Lavé rápido, sequé y acomodé todo en su lugar. Nadie dijo nada. Caminé por el pasillo, abrí la puerta de mi cuarto y la cerré despacio. En el cuartito, el ventilador del techo giraba lento. La luz amarilla se pegaba a las paredes. Me quedé de pie un instante, oyéndome el corazón. Luego jalé la maleta desde la esquina. No abrí el closet. No pensé dos veces. Tomé solo lo más necesario, unas cuantas mudas, mis papeles, el rebozo viejo. Doblé, acomodé en la maleta, cada movimiento claro, como si trabajara para alguien más. Cuando corrí el cierre, el sonido RR-zip salió afilado. Me quedé quieta, puse la mano sobre la tapa de la maleta y respiré hondo. Pensé en mi cocina vieja, en las mañanas de domingo con el sonido lejano de las campanas de la iglesia, en la voz de mi esposo llamándome desde la cocina. Esas imágenes pasaron de largo, sin detenerse. Abrí la puerta. Daniela estaba al final del pasillo. No se acercó. «Mamá», llamó, con la voz temblorosa. Yo perdón. La miré. Quise decir tantas cosas. Que no necesitaba disculpas, que necesitaba otra frase, que yo le había creído, pero las palabras se me atoraron en el pecho. «No pasa nada», dije. «Estoy bien». Iván estaba en la sala, con el celular en la mano, sin levantar la cara. Jalé mis dos maletas hacia la puerta. Daniela me abrió. Afuera el pasillo era largo y angosto, la luz blanca lo volvía todo pálido. Salí y volteé una sola vez. «Cuídate», dije. La puerta se cerró. El cerrojo giró. El clic sonó limpio y definitivo. Me quedé en el pasillo con las dos maletas pegadas a los pies. Afuera hacía más frío que dentro. Oí el elevador moverse en algún lado, la televisión del departamento vecino, una risa lejana. No lloré. Esperé el elevador. Se abrió. Entré y piqué planta baja. Al llegar al lobby, arrastré las maletas sobre el piso de loseta fría. En la calle, el viento soplaba fuerte, trayendo olor a polvo y a elote asado de un puesto nocturno. Me quedé a un lado, puse las maletas en el piso y me senté en el borde de una jardinera. El celular en mi bolsa ya casi no tenía batería. No llamé a nadie. Miré pasar los coches, las luces se alargaban como líneas. Después de un rato me levanté y caminé con las maletas unas cuantas cuadras. Encontré un motel pequeño, con un letrero parpadeando. Adentro, el hombre del mostrador me miró una vez y me dijo el precio por noche. Pagué y me dio la llave. El cuarto olía a cloro. La pintura estaba descarapelada. La cama rechinó cuando me senté. Puse la maleta junto a la cama y me quedé quieta. El silencio aquí era distinto al silencio del departamento de mi hija. No tenía miradas que esquivaran, no tenía suspiros detrás de mí. Era un silencio vacío. Me acosté mirando el techo manchado. El ruido de la calle entraba de lejos, parejo. Pensé en la cena de hace rato, en la frase «No somos una casa de caridad», en los ojos de Daniela cuando dijo «por el bien de todos». No analicé, no reclamé. Dejé esas palabras quietas dentro de mí, como piedritas sobre una balanza. Esa noche no dormí. Me quedé ahí, oyendo el aire acondicionado viejo zumbando, pensando qué iba a hacer mañana, a dónde iba a ir. Pensé en buscar trabajo, en el dinero que traía, en lo que todavía podía hacer a esta edad. Pensé cuánto tiempo llevaba intentando ser silenciosa, cuánto me había ido encogiendo. Al amanecer, la luz se coló por la cortina delgada. Me incorporé, doblé la cobija y acomodé la maleta. Me lavé la cara en el baño chiquito y me miré en el espejo. La cara se me veía cansada, pero no rota. Me acomodé el cabello, me puse el suéter. Salí y respiré hondo.
El aire de la mañana olía a pan recién horneado de una tienda cercana. Caminé despacio con la maleta, mezclándome con la gente que empezaba el día. No sabía a dónde me iba a llevar ese camino. Solo sabía que, desde el instante en que esa puerta se cerró, cada paso tenía que ponerlo yo, y yo iba a seguir paso a paso, aunque adelante todavía no tuviera nombre. El cuarto del motel donde estaba tenía una ventanita que daba al estacionamiento. De día, el sol entraba de lado por la cortina delgada, ya amarillenta, y caía sobre la pared con pedazos de pintura saltada. De noche, el neón del letrero parpadeaba y se colaba, verde y luego rojo, rojo y luego verde, como un corazón cansado que se niega a detenerse. Cada vez que la luz titilaba, yo parpadeaba también, no por molestia, sino porque no tenía nada más que hacer que mirar el techo y contar cómo se me iba el tiempo. La cama rechinaba cada vez que me movía. El colchón era delgado, hundido en el centro, con olor a humedad mezclado con cloro. Pegué las 2 maletas a la pared, una medio abierta, la otra cerrada, como si con no abrirla yo pudiera engañarme y pensar que esto era un viaje corto. Sobre la mesita, junto a la cama, estaba mi celular, con una grieta en una esquina, la batería siempre en rojo. La primera noche le escribí a Daniela. El mensaje fue corto. Mamá ya se acomodó, no te preocupes. Me quedé mirando la marca de enviado, esperando que cambiara, esperando ver visto. No pasó nada. Dejé el teléfono a un lado, cerré los ojos e intenté dormir. A la mañana siguiente, me desperté temprano por el ruido de un camión que pasó. Salí caminando, compré un vaso de café barato en la tiendita de la esquina. La vendedora, una mujer más o menos de mi edad, me miró y me sonrió por cortesía. Sostuve el vaso de café caliente en la mano. El calor se me extendió por la palma, un calor raro en esa mañana fresca. Volví al cuarto, me senté en la cama y tomé sorbitos pequeños. Le volví a escribir a Daniela. ¿Ya desayunaste? El mensaje se fue como una piedrita lanzada a un pozo, sin sonido, sin respuesta. Me dije que estaba ocupada. Siempre he sido buena para encontrarles excusas a los demás. Los días siguientes empecé a buscar trabajo. Me puse la blusa menos arrugada, me peiné bien y me eché un poco de mi perfume viejo, el que usaba cuando todavía trabajaba. Caminé a los negocios cercanos. La tiendita, un comedor pequeño, una lavandería. Les pregunté si necesitaban gente. En algunos lugares me miraron de arriba a abajo y negaron con la cabeza de inmediato. En otros sonrieron con educación y dijeron que me llamarían. Nadie llamó. En un comedor, el encargado, un muchacho joven, miró mi solicitud sencilla y frunció el ceño. «¿Ya tiene mucho que dejó de trabajar?» «Sí», respondí. «Cuidé a mi esposo enfermo», asintió, pero su mirada ya se había ido a otra parte. «Necesitamos a alguien más ágil». Le di las gracias y me di la vuelta. Afuera, el olor del aceite frito se me pegó a la ropa. Me quedé un rato en la banqueta, viendo pasar a la gente, preguntándome qué quería decir ágil, cuánta edad, cuánta fuerza, cuántos años te quedan antes de que te hagan a un lado. Al mediodía, comí un bolillo comprado en la tiendita, sentada en una banca pública. Miré a los que salían a su hora de descanso. Los oí reír, quejarse del jefe, de la renta. Esas historias de todos los días me hicieron sentir como si yo estuviera afuera de un cuarto con puerta de vidrio. Podía ver, pero no podía tocar. Por la noche, de regreso en el motel, le volví a escribir a Daniela. «Mamá te extraña». Esta vez terminé de teclear y borré. Luego volví a teclear. Me daba miedo molestar. Me daba miedo que me vieran como una carga hasta en un mensaje. Al final lo envié. La pantalla se quedó en silencio. Al tercer día, ya no me alcanzó para comer fuera. Compré sopa instantánea y herví agua con la tetera eléctrica vieja del motel. Me senté en la cama y me la comí directo del vaso. El vapor me subió a los ojos y me ardieron. No supe si me ardía por el chile o por otra cosa. Le llamé a Daniela. El tono sonó largo. Nadie contestó. Colgué. El corazón me latía más rápido de lo normal. Miré el teléfono como si me acabara de traicionar. No dejé mensaje. No quería oír mi voz temblorosa en el buzón de voz de mi hija.
Esa noche me bañé en el baño estrecho. El agua salía a ratos caliente y a ratos fría. Miré mi cuerpo en el espejo, las arrugas, las manchas, las marcas del tiempo y de una vida vivida para los demás. Me envolví en la toalla, me senté en la cama y me peiné muy despacio, como una forma de guardar la última migaja de dignidad. Al quinto día regresé al mismo comedor a preguntar por trabajo. El encargado ya no estaba. Otra empleada me miró con cara de no entender. «Ya tenemos suficiente personal», dijo. Asentí y salí. El sol estaba arriba, quemando. Me sonó el estómago, pero no quise comer. La vergüenza me apretó más que el hambre. Le escribí a Daniela un mensaje más largo. Le conté que estaba buscando trabajo, que estaba bien, que no culpaba a nadie. Lo releí y me vi como si estuviera justificando mi propia existencia. Lo borré todo y dejé solo una frase. «Mamá sigue en el mismo motel». No lo envié. Me dio miedo que lo sintiera como un reclamo. Esa noche me senté en la cama, con la espalda recargada en la pared, abrazando el rebozo viejo. Pensé en los años en que me levantaba temprano para cocinarle a la familia, en las noches esperando a mi hija, en las veces que me repetí que sacrificarse era lo natural. No me arrepentí, pero empecé a entender que hay sacrificios que nadie reconoce, que nadie devuelve, y que llega un momento en que se vuelven prueba en tu contra. A la mañana siguiente, me di cuenta de que mi teléfono ya no vibraba cuando llegaban mensajes. Revisé. No había nada nuevo. Volví a abrir los mensajes que yo había enviado. Cada línea se veía como un monólogo. Sentí que estaba hablando con una pared. Caminé más lejos, hasta una zona de pequeños parques industriales. Pregunté por trabajo en bodegas, en talleres de empaquetado. Me miraban y preguntaban mi edad. Contestaba la verdad. Negaban con la cabeza. «El trabajo es muy pesado». Asentía y daba las gracias. Me dolía la espalda, un dolor sordo, pero ese dolor era más soportable que la sensación de que me descartaban con una sola mirada. Al caer la tarde regresé temprano al motel. Me senté en el escalón de la entrada, mirando a otros entrar jalando maletas, unos solos, otros en pareja. Nadie me preguntó de dónde venía ni a dónde iba. Me sentí aliviada y, al mismo tiempo, invisible. En el cuarto encendí la televisión vieja. El sonido salía chisporroteado. Sonó un programa musical antiguo, una canción que le gustaba a mi mamá. Apagué la tele. No quería que los recuerdos me arrastraran más lejos. Me acosté mirando el techo. Pensé en mañana, en los lugares donde todavía no había pedido trabajo, en el dinero que me quedaba en la cartera. Pensé en Daniela, en si ella estaría mirando su teléfono como yo. No lo sabía. Lo único que sabía era que cada vez que yo mandaba un mensaje y no recibía respuesta, una parte de mí se encogía, se hacía más pequeña, como si yo estuviera pidiendo permiso para desaparecer. Esa sensación de caer al fondo no llega con un golpe fuerte. Llega despacio, muy despacio, con cada vez que te ignoran, con cada cabeza que dice que no, con cada comida al aventón. Te va quitando el enojo. Solo te deja cansancio. Ahí estaba yo, entre el neón parpadeando, entre el ruido de los coches en la calle, entendiendo que estaba en un lugar muy bajo, tan bajo que, si no me levantaba sola, nadie me vería para jalarme hacia arriba. Esa tarde regresé al motel más temprano de lo normal. La Ciudad de México estaba bajo un sol pálido, ese sol de final de día, con polvo encima, no quema, pero se queda. Abrí la puerta del cuarto y el olor conocido a cloro y humedad me golpeó, como todos los días. El cuarto estaba tan silencioso que escuché con claridad el clic de la cerradura al cerrarse detrás de mí. Dejé la bolsa sobre la silla, me quité los zapatos y me quedé sentada mucho rato sin hacer nada, como si al levantarme tuviera que enfrentar algo para lo que todavía no estaba lista. En el piso, junto a la cama, estaba la cajita de cartón que me había traído de la casa vieja. La había dejado ahí muchos días sin tocarla. En mi cabeza siempre era lo mismo, puras cosas sin importancia, cosas que no hacen falta, cosas del pasado. Pero esa tarde una sensación rara me jaló hacia ella, suave pero firme, como la mano de mi mamá en mi espalda cuando era niña. Cada vez que yo dudaba, acerqué la caja y me senté en el piso. El cartón estaba blando,
Una esquina aplastada. Levanté la tapa. Adentro había recuerdos viejos. Un rosario gastado, unas fotos en blanco y negro con las esquinas dobladas, un peine de madera con dientes rotos. Toqué cada cosa. Les dije su nombre en la mente, como si con decir el nombre correcto el pasado pudiera volver completo. En el fondo, debajo de un pañuelo ya amarillento, vi un cuaderno de tapa de cuero delgada, café oscuro. El cuero estaba seco, con grietas leves en el lomo. Lo reconocí al instante, antes de levantarlo. El diario de mi mamá. No recordaba cuántos años tenía sin verlo, tal vez desde el día que murió, tal vez desde mucho antes. Yo pensaba que se había perdido en alguna mudanza, o que alguien lo tiró porque ya no valía. Lo levanté, me tembló un poco la mano. El cuero estaba frío, liso, dolorosamente familiar. Me recargué en la cama, con el cuaderno sobre las piernas. En mi cabeza se oyó la voz de mi mamá, grave y lenta. Hay cosas que no hace falta decir, hija. Ella decía eso, cada vez que yo preguntaba algo que no quería contestar. Abrí la primera página. Ahí estaba su letra redonda, pareja, apenas inclinada a la derecha. La letra de una mujer acostumbrada a escribir en silencio. Las primeras líneas eran cosas de todos los días. El clima, el mercado, la misa, que subió el precio del frijol, que bajó el del huevo. Leí despacio, como si tuviera miedo de romper el ritmo de esos días antiguos. Pasé a la siguiente. Mi mamá escribió sobre una tarde de lluvia, sobre que se le cayó un plato, sobre el cansancio en la espalda. Sonreí apenas. Mi mamá siempre anotaba cosas pequeñas así, como si no las escribía, se iban a borrar, y ella no quería que se fuera ningún día sin ser visto. Luego volteé a otra página. La letra era la misma, pero las palabras eran distintas. Hoy volvió a venir él. Me detuve. Volví a leer esa frase. Él, sin nombre, sin explicación. Tragué saliva y seguí. Dijo que ojalá todo fuera diferente, ojalá pudiera quedarse, pero tiene familia, tiene trabajo, tiene un prestigio que cuidar. El corazón me latió más fuerte. Seguí leyendo, palabra por palabra, como si me diera miedo dejar pasar algo. María nunca va a saberlo. La niña no debe saberlo. Solo espero que un día entienda que la amé con todo lo que tenía. Cerré el cuaderno y apoyé la mano sobre la tapa. El cuarto pareció hacerse más chico. El aire se espesó. Escuché los coches en la calle, un claxon lejano, pero todo se volvió borroso, como si alguien hubiera metido al mundo en agua. Volví a abrir el cuaderno y empecé a hojear más rápido. En las páginas siguientes se repetían temas parecidos. Encuentros a escondidas, promesas que no podían cumplirse, y pequeñas cantidades de dinero que mi mamá anotaba con cuidado. Él dio. No quise aceptar, pero hacía falta. Vi números escritos, luego tachados, luego escritos otra vez. Vi la lucha de una mujer que vivió toda la vida dentro de reglas, y de pronto fue jalada a una sombra sin nombre. En otra página, mi mamá escribió. Dijo que ya lo acomodó todo. Si pasa algo, María tendrá una parte. No oficial. Nadie sabe, pero es de la niña. Respiré hondo. Leí esa línea una y otra vez, como si el sentido fuera a cambiar si la miraba lo suficiente. En la orilla de la página, mi mamá anotó unas iniciales, muy pequeñas. S.G. Pasé a la siguiente. Volvían líneas normales. Y de golpe, otro tramo distinto. El abogado de él sabe. Si hace falta, búscalo. Se llama Saúl Hernández. Saúl Hernández. Ese nombre me sonó en la cabeza como una campana fuera de tiempo. Lo repetí en silencio. Yo no conocía a nadie con ese nombre. En mi familia no había abogados. No había nadie con ese apellido. Me quedé sentada mucho rato. El diario abierto sobre las piernas, la mano sobre el papel ya amarillento. Mi mamá nunca me habló de esto. Ni una vez. Me dejó crecer dentro de su silencio, dentro de respuestas que evitaban, dentro de una mirada que siempre parecía estar cubriendo algo. Yo creía que era su carácter. Ahora entendía que era una decisión. Me levanté, fui al lavabo y me eché agua en la cara. El agua fría me despejó un poco. Me vi en el espejo,
La cara cansada, las ojeras, pero la mirada ya era otra. Ya no flotaba como los días anteriores. Un punto de apoyo, muy tenue, acababa de aparecer. Volví a la cama y tomé el cuaderno otra vez. Lo leí de principio a fin, despacio, sin saltarme nada. Me fijé en las fechas, en los huecos entre líneas. Vi cómo mi mamá escribía más seguido en ciertas épocas y luego casi nada. Vi miedo, cautela y también una esperanza chiquita, escondida muy bien. Pensé en mi mamá, una mujer que vendía en el mercado, iba a misa cada domingo, vivió toda la vida por su hija. Nunca imaginé que tuviera un secreto tan grande. Nunca imaginé que incluso, en la pobreza y la resignación, ella estuviera preparando algo para mí, en silencio. Dejé el diario a un lado y me quedé quieta. Afuera ya estaba más oscuro. El neón empezó a parpadear. Oí voces en el cuarto de al lado, una carcajada fuerte, y luego silencio. El mundo seguía, sin saber que en un motel barato, una historia vieja se estaba abriendo de una forma que nadie habría imaginado. No salté de emoción. No pensé primero en dinero. Lo primero que sentí fue que alguien me había visto, no por los vivos, sino por una muerta. Mi mamá, con su silencio, me había dejado una pista no para vengarse, no para presumir, sino para que yo supiera que mi existencia nunca había sido inútil. Tomé el celular y abrí el buscador. Tecleé ese nombre muy despacio. Saúl Hernández, abogado, México. Salieron unos resultados borrosos. Todavía no llamé, todavía no escribí. Solo miré la pantalla y luego miré el diario. En mi cabeza, una puerta se acababa de entreabrir, sin ruido, sin certeza, pero lo suficiente para entender que el punto más bajo donde yo estaba parada quizá no era el final, sino el único lugar lo bastante silencioso para oír la voz del pasado, una voz que me había estado esperando mucho tiempo, debajo del polvo de los años enterrados. No le hablé por teléfono esa misma noche. Después de cerrar el diario y ponerlo bajo la almohada, apagué la luz y me quedé acostada mucho rato, escuchando a la ciudad respirar a través de la ventana delgada. La Ciudad de México, por la noche, nunca duerme de verdad, solo cambia el ritmo. Un camión tardío, un claxon lejano, la risa de alguien en el cuarto de al lado, todo chocaba y luego se iba. Esperé a que mi respiración volviera a la normalidad, como si por apresurarme pudiera romper lo frágil que se acababa de abrir. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Todavía había neblina. El letrero de neón afuera del motel ya estaba completamente apagado y dejaba una luz gris suave. Preparé café con agua hervida en la tetera vieja. El olor del café aguado se esparció por el cuarto. Me senté en la orilla de la cama, abrí el celular, volví a escribir el nombre una vez más claro, más lento, y miré la lista de resultados. Elegí una dirección de oficina en el centro viejo, cerca de edificios con balcones de hierro y puertas de madera gruesa. Apareció la línea LIC. Saúl Hernández, abogado de sucesiones, junto con un número de teléfono fijo. Me levanté, me puse el suéter y me acomodé el pelo frente al espejo. No sabía para qué me estaba preparando para una cita o para un rechazo, pero quería verme como yo misma. Arreglada, serena, sin suplicar. Pedí un taxi, di la dirección y me quedé callada en el asiento de atrás. El carro avanzó, pasó por panaderías abiertas temprano. El olor de pan dulce entró con el aire. Miré por la ventana para que la ciudad me quitara un poco el temblor. La oficina estaba en un edificio viejo, escaleras de piedra gastada, barandal frío. En la puerta, una placa de latón, ya opaca, tenía su nombre grabado. Toqué, oí una silla moverse adentro, y luego la puerta se abrió. Era un hombre mayor, con el pelo cano bien peinado y lentes de armazón delgado. Su mirada se detuvo en mí, más de lo normal. No como quien examina, sino como si estuviera volviendo a unir un hilo muy antiguo. ¿Usted es María?, preguntó, con voz grave y educada. Asentí. Sí. Abrió la puerta más. Pase. La oficina olía a papel viejo y a madera pulida. En la pared colgaban algunos diplomas y una foto en blanco y negro de un hombre joven parado junto a un edificio industrial.
Yo todavía no alcanzaba a preguntar, cuando él ya me señaló la silla frente a su escritorio. «Yo he esperado este día», dijo, sentándose y acomodando las manos. No por curiosidad, sino por una promesa. No supe qué responder. Dejé la bolsa a un lado y me senté derecha. Sirvió agua de una jarra de vidrio y empujó el vaso hacia mí. «¿Trae el diario?» Asentí, saqué el cuaderno y lo puse sobre el escritorio. Él lo miró. Su expresión se suavizó. «Me acuerdo de esta letra», dijo quedito. Su mamá escribía muy bonito. Se levantó, abrió un archivero. Del fondo sacó un sobre grande color marfil, con los bordes ya amarillentos. En el sobre había un sello rojo seco. Lo puso frente a mí, sin soltarlo de inmediato. «Este sobre no pertenece al expediente general», dijo. «Me lo entregaron con una instrucción muy específica, dárselo en mano a usted». Miré el sobre. El corazón me golpeó fuerte. Él retiró la mano. «Puede abrirlo». El papel crujió apenas cuando rompí el sello. Adentro había una carta escrita a mano, la tinta un poco deslavada en partes y un paquete grueso de documentos. Tomé primero la carta y leí las primeras líneas. Tuve que detenerme para respirar. La letra era firme, sin adornos. Quien escribió no se andaba con vueltas. Hablaba de decisiones, de miedo, de haber guardado silencio demasiado tiempo. Decía que no se atrevió a poner su nombre dentro de mi vida mientras vivía, pero que no quería que ese silencio siguiera ni después de la muerte. Leí despacio, cada frase caía como una gota. Cuando llegué al final, me temblaron las manos. Dejé la carta sobre el escritorio y apoyé la mano en la madera. Saúl Hernández esperó sin decir nada. Cuando vio mis ojos húmedos, me acercó pañuelos. «No estoy aquí para convencerla de que crea», dijo al rato. «Estoy aquí para cumplir lo que me encargaron». Empujó los documentos hacia mí. El expediente estaba ordenado con cuidado. Cuentas, certificados, papeles de propiedad, todo claro, legal, diseñado para no exponer la vida privada de nadie. Me explicó cada punto, con voz pareja, sin prisa. Yo escuché, memoricé. Hice preguntas cuando fue necesario. Hubo cifras que me dejaron inmóvil, no por ambición, sino porque jamás imaginé que mi vida pudiera pararse sobre un suelo así. «Con esto le alcanza para estabilizarse», dijo, sin ruido, sin presumir, y lo más importante, nadie puede tocarlo si usted no lo permite. Lo miré. «¿Por qué me ayuda?» Él sonrió apenas. «Porque se lo prometí a su mamá, y porque yo creo en las promesas que se sostienen con silencio». Seguimos hablando de trámites, de tiempos, de lo que había que hacer después. No me presionó. Me dejó decidir cada paso. Cuando me levanté para irme, puso la mano sobre el diario y lo deslizó de vuelta hacia mí. «Quédese con esto», me dijo. «Hay cosas que el dinero no puede reemplazar». Al salir, me quedé un momento en el escalón. El sol del mediodía me pegó encima, cálido y real. Respiré hondo. No hubo fuegos artificiales en mi cabeza. No hubo sensación de victoria. Solo una firmeza extraña, como cuando por fin pisas suelo después de una tormenta larga. Caminé un poco y me metí a un cafecito. Pedí un café de olla y me senté junto a la ventana. Abrí la carta y la leí otra vez. Esta vez, las palabras ya no me ahogaron, me enderezaron la espalda. Pensé en las noches del motel, en los mensajes sin respuesta, en la sensación de que me habían corrido de la mesa. No sentí rabia. Sentí límite. Por la tarde regresé al cuarto. Guardé el sobre y los papeles en la bolsa, cerré el cierre con cuidado. Volví a acomodar las maletas no para irme en ese instante, sino para saber que podía irme cuando quisiera. Me bañé, me puse ropa limpia, me amarré el cabello. En el espejo vi a una mujer cansada, pero no rota. Una mujer con un lugar. Esa noche me senté en la cama. Abrí una libreta y apunté lo que tenía que hacer. Banco, papeles, un lugar más decente por unos días. No escribí el nombre de nadie más. No escribí explicaciones. Escribí pasos pequeños, suficientes para que el mañana tuviera forma. Al apagar la luz, puse la carta bajo la almohada, igual que había hecho con el diario. Oí a la ciudad cambiar el paso. No pensé en presumir. Pensé en sostenerme. Pensé en que ya no iba a pedir permiso para existir. Y en ese silencio,
Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundo, sin sueños, sin miedo, como si el piso bajo mi espalda por fin fuera lo bastante firme para sostener una vida que estaba aprendiendo a seguir. Los días después de esa cita pasaron despacio, sin ruido, sin estallidos, pero con un ritmo distinto al de antes. Me quedé en el motel un poco más, no por falta de opciones, sino porque necesitaba mantener todo quieto para escuchar con claridad cómo estaba cambiando. Por las mañanas me levantaba temprano, hacía café aguado, abría la ventana para que entrara el aire con olor a pan dulce de la panadería de la esquina. Me sentaba junto a la mesita, ponía la libreta enfrente y escribía las primeras líneas de una vida nueva no soñada, sino hecha de cosas concretas. Empecé por aprender, sin escuela, sin pizarrón, solo una computadora vieja y páginas que se abrían poco a poco. Leí sobre inversión básica, sobre cómo funciona el flujo de dinero, sobre la diferencia entre un activo y un gasto. Vi videos que explicaban contratos de renta, cláusulas que parecían secas, pero que deciden el poder de alguien dentro de un departamento pequeño. Leí lento, tomé notas con cuidado, busqué las palabras que no entendía. Cuando me cansaba, me levantaba y caminaba una vuelta por la colonia, escuchando a los vendedores, siguiendo el pulso de la Ciudad de México sin pedirle prisa a mi cuerpo. Por las tardes iba a la biblioteca pública, un edificio viejo, techos altos, olor a papel y madera. Elegía una mesa junto a la ventana, donde la luz fuera suficiente para no forzar la vista. Pedía libros sobre leyes de arrendamiento, sobre estructura de empresas, sobre responsabilidades legales. Al principio me dolía la cabeza con tantas páginas. Yo siempre pensé que la ley era cosa de ricos, de gente con dinero y poder. Pero mientras más leía, más se me parecía a un mapa. No te dice a dónde vas a llegar, pero te evita caer en ciertos hoyos. Había días en que no entendía nada. Cerraba el libro y me preguntaba qué estaba haciendo a esta edad. Luego me acordaba de las noches del motel, de esa sensación de haberme borrado de una mesa. Volvía a abrir el libro. Yo no aprendía para ganarle a nadie. Aprendía para que no me volvieran a pisar. Me cambié a otro lugar, un departamentito temporal, más chico pero limpio, tranquilo, más cerca del centro. No compré cosas nuevas. Mantuve el espacio ordenado. Solo lo necesario. Por las noches cocinaba algo simple, apenas para una persona. Prendía el radio con música vieja para que esa voz me acompañara mientras repasaba mis apuntes. Todo pasaba como un ritual pequeño y constante, como si yo estuviera acomodando el mundo por dentro. Cuando ya entendía lo básico, volví a ver a Saúl Hernández, no para pedir dinero, sino para preguntar cómo hacer las cosas bien. La oficina olía igual a papel viejo. Me escuchó, asintió y a veces corrigió un término. «Va bien», dijo. «No se apure, y no deje que su nombre aparezca donde no haga falta». Me explicó cómo funciona una empresa de responsabilidad limitada, cómo separar a la persona de la entidad. Habló lento, sin imponer. Yo anoté cada cosa, sin brincarme los detalles. Después de esa visita empecé a trabajar con una contadora que me recomendaron. Era mucho más joven que yo, pero hablaba directo. Nos sentamos en una cafetería, con papeles extendidos sobre la mesa. «¿Qué quiere hacer?», preguntó. Lo pensé y respondí. «Quiero estar segura, y quiero ser libre». Ella sonrió. «Entonces vamos a hacerla invisible donde se debe». Le pusimos nombre a la empresa. Un nombre neutro, sin asociaciones, sin huellas personales. Firmé los documentos. La mano no me tembló como imaginaba. Cuando la tinta se secó, no sentí euforia, sentí alivio. Como si una puerta se hubiera cerrado atrás de mí y al frente se abriera un pasillo nuevo sin nadie estorbando. Después, seguí aprendiendo. Leí contratos muestra, comparé cláusulas, entendí qué era precio de mercado y qué era un ajuste razonable. Aprendí a hacer las preguntas correctas con los agentes y a guardar silencio cuando convenía. Entendí que el silencio ya no era aguante, era una herramienta, un hueco para que el otro mostrara lo que cree que es seguro. Empecé a revisar listas de propiedades, no para comprar de inmediato, sino para entender el ritmo. Anoté zonas que estaban cambiando, edificios viejos, deudas de predial,
Aprendí a leer entre líneas. No me apresuré. Dejé que todo madurara. En algunas noches caminaba por colonias distintas. Veía anuncios de renta, hojas pegadas rápido en postes. Escuchaba a la gente hablar, de rentas que suben, de un dueño nuevo, de cambios pequeños que voltean la vida. Yo no me metía, yo escuchaba. La Ciudad de México es un libro abierto si uno se atreve a leerlo con el oído. Una vez me topé a Daniela en el mercado, por casualidad. Estaba frente a un puesto de fruta, con una bolsa de tela en la mano. Nos vimos desde lejos. Yo asentí apenas. Ella también, incómoda. Nadie se acercó. Yo me di la vuelta, el corazón me latió más rápido, pero mis pasos no se frenaron. Entendí que, para seguir, necesitaba guardar esa distancia no por rencor, sino porque estaba construyendo el suelo bajo mis pies. Me ocupé de mi salud. Fui a revisiones, caminé cada mañana, dormí mejor, comí a mis horas. Esos cambios pequeños, juntos, me fueron enderezando, no por dinero, sino por disciplina. Una mañana en la biblioteca leí una cláusula sobre derechos y obligaciones del arrendador. La subrayé y sonreí muy leve. No por maña, sino por claridad. La ley no tiene sentimientos, tiene estructura. Y dentro de esa estructura, quien sabe leer no se lo lleva la corriente. Yo no le conté a nadie sobre mi plan. No por secreto, sino porque todavía no era el momento. Mantuve todo ordenado en mi libreta, en mi cabeza, en citas breves. Aprendí a decir, déjeme revisarlo, le respondo después. Aprendí a no explicar. Hay noches en las que abro el diario de mi mamá y leo unas páginas. No para encontrar una pista nueva, sino para recordar por qué empecé. Mi mamá vivió toda su vida en silencio para protegerme. Yo no pienso repetir ese silencio de la forma antigua. Pienso usarlo como un abrigo. Me lo pongo cuando hace falta, me lo quito cuando ya estoy lo bastante caliente. Cuando todo empezó a agarrar ritmo, miré el tramo corto que acababa de pasar y entendí que de verdad había cambiado mi manera de vivir. Ya no medía los días por si me respondían los mensajes o no. Los medía por lo que terminaba, por lo que entendía mejor. Ya no preguntaba, ¿por qué hicieron eso? Preguntaba, ¿cuál es el siguiente paso? Yo no pensaba en venganza. Esa palabra suena grande y pesada. Yo pensaba en equilibrio, en volver a poner orden en mi vida con reglas que yo entendiera y aceptara. Preparé una jugada sin tambor, sin gente alrededor. Una jugada que solo necesitaba el momento correcto, el lugar correcto para que, cuando sucediera, todo se viera natural, como si siempre hubiera tenido que ser así. Y en ese silencio, día tras día, yo sentía que estaba renaciendo no brillante, no exhibida sino constante, firme, como un árbol echando raíces profundo bajo el concreto de la ciudad, esperando la temporada exacta para salir a la luz. En las mañanas que siguieron, empecé el día con un hábito muy específico: abrir los listados de bienes raíces, leer despacio, sin dejar que la emoción se metiera. Tomaba café negro, sin azúcar, para que el amargor me mantuviera despierta. Yo no buscaba oportunidades. Buscaba señales, detalles pequeños que mostraran que un lugar se le estaba yendo de las manos al dueño. La palabra atrasos, los adeudos prediales, notas apresuradas al final de la página. Aprendí a mirar los huecos entre los números. Un mediodía, cuando la luz del sol se colaba por la ventana de la biblioteca, lo vi. Un edificio de departamentos pequeño, en la zona donde vivía Daniela, nombre conocido, dirección conocida, aparecía en venta por una deuda de impuestos acumulada. No reaccioné de inmediato. Lo leí 3 veces. Comparé el expediente. Revisé fechas. Todo coincidía con una frialdad perfecta. Cerré la computadora, me levanté y caminé una vuelta para que el corazón se me calmara. Yo no pensé en ellos en ese instante. Pensé en la estructura. El edificio era viejo, pero estaba bien ubicado. Tenía un número manejable de departamentos. El expediente mostraba que el propietario llevaba varios periodos sin pagar impuestos y ya lo estaban arrinconando. Lugares así no necesitan milagros, necesitan disciplina. Le llamé a la gente que me habían recomendado, con voz serena. «Quiero ver el expediente completo», dije. «¿Está segura?» «Hay riesgo», respondió. «Ya leí el riesgo»,
dije. Ahora necesito datos. Los días siguientes viví entre papeles y mapas. Fui a esa zona en horarios distintos temprano, al final de la tarde, para escuchar cómo respiraba el barrio. Me paré en una taquería de la esquina. Pedí un taco sencillo y observé a la gente entrar y salir del edificio. Sin curiosidad, sin husmear, solo registrando el ritmo. Vi a Daniela un par de veces a lo lejos, con la bolsa al hombro, caminando rápido. Yo volteé la cara, mantuve la distancia, como ya había aprendido. Por la noche, revisé los números. No me forcé a ganar. Puse un límite y me prometí no cruzarlo. Cuando todo estuvo claro, firmé para entrar a la subasta con el nombre de la empresa. La pluma tocó el papel y la tinta se secó rápido. Yo no temblé. Ya había firmado cosas más difíciles, papeles que me obligaron a salir de mi vida anterior sin que nadie me preguntara. Llegó el día de la subasta y yo no fui en persona. Me quedé sentada en mi departamento pequeño, con la ventana abierta y el viento trayendo olor a flores silvestres del parque cercano. El teléfono boca abajo sobre la mesa. Yo no recé. Yo confié en la preparación. Cuando llegó el mensaje de confirmación, breve y exacto, solté un aire largo, sin alegría, sin satisfacción, solo un paso que había caído en el lugar correcto. Los días siguientes fueron de trámites. Cambio de titularidad, revisión técnica, verificación de contratos de renta vigentes. Trabajé con el administrador del edificio, un hombre que hablaba despacio, acostumbrado a lidiar con problemas. «¿Qué quiere hacer primero?», preguntó. «Lo básico», respondí. «Seguridad, luz, agua». Él asintió, como si entendiera que aquí no había espacio para gestos de exhibición. Cuando llegó el momento de avisar el ajuste de renta, volví a leer la ley otra vez. Aquí no había nada personal, solo precio de mercado, cláusulas, plazos. Firmé la lista. En el departamento de Daniela e Iván, la cifra apareció clara, sin más y sin menos 3 veces. No por castigo, porque era el nivel que reflejaba el mercado y los adeudos. Me quedé mirando esa cifra un momento y luego firmé. Mi letra no cambió. Los avisos se enviaron siguiendo el procedimiento, sin carta a mano, sin mensajes, solo documentos. Yo imaginé el instante en que abrirían el sobre, pero yo no estaba ahí. Yo estaba en la biblioteca, leyendo un libro de gestión de riesgos, subrayando un párrafo sobre la distancia. Sonreí apenas. La reacción llegó más rápido de lo que pensé. El administrador me avisó. «Hay un hombre que está llamando sin parar», dijo. «Grita mucho». «Maneje todo por el procedimiento», respondí. Sin excepciones. Esa noche mi teléfono vibró. Una llamada perdida. Luego 2. Luego mensajes. Vi el nombre en la pantalla: Daniela. Por primera vez en meses. No lo abrí de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa, serví agua y tomé un trago. Esperé a que mi pulso se acomodara. Cuando abrí el mensaje, las palabras salieron atropelladas, sin puntos, como si respirara agitada. «Mamá, está pasando esto. La renta. Iván está perdiendo el control. No entiendo qué está pasando». Yo no respondí. No por frialdad, porque yo ya había elegido el orden. El teléfono volvió a vibrar. Esa llamada duró más. Dejé que sonara hasta que se apagó. En mi cabeza no había excusas. Solo la lista de mañana. Revisar las luces del pasillo. Aprobar el presupuesto para arreglar la tubería. Confirmar la inspección de seguridad. Iván, según el administrador, fue a la oficina del edificio. Golpeó la mano sobre el escritorio. Habló de injusticia, de robo. Yo no lo escuché en directo. Leí el resumen. Vi palabras conocidas, palabras que habían estado en aquella cena. Doblé el resumen y lo guardé en el expediente. Mi teléfono volvió a vibrar. Daniela dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba cansada, más baja de lo que yo recordaba. «Mamá, necesito hablar. Iván está fuera de sí. No sé qué hacer». Cerré los ojos y lo escuché completo. Cuando los abrí, miré mi cuarto ordenado, sin maletas listas en una esquina, sin neón parpadeando. Respiré hondo, lento. Al día siguiente pasé por esa zona en el carro, sin detenerme. Miré el edificio desde lejos,
como se mira un plano ya terminado. Estaban cambiando focos nuevos en el pasillo. Se oyó el golpecito de un martillo. Una señora mayor en la planta baja le sonrió al trabajador. Vi eso y entendí que mi decisión estaba tocando a más gente, no solo a 2 nombres en un expediente. Por la tarde, Daniela volvió a llamar. Dejé que sonara 2 veces y contesté. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté, con voz normal. Hubo un silencio. «Iván no», dijo ella. «Dice que esto es un complot. Dice que va a encontrar al dueño nuevo. La ley no es un complot», respondí. «Solo es la ley». Ella se quedó callada. Escuché su respiración. «Yo no sé qué decir», dijo Daniela. «Entonces no digas nada», respondí. «Escucha, no hablamos más». Colgué primero, con suavidad. Sabía que esa llamada no era para pedir dinero. Era una puerta entreabierta, todavía no se podía entrar, pero ya había una rendija de luz. Esa noche, Iván mandó un correo al administrador, con copia a direcciones que no venían al caso, todo en mayúsculas, lleno de signos de admiración. Lo leí y se lo reenvié al administrador con una sola línea: aplicar la cláusula estándar, no responder fuera del canal. No agregué nada más. En los días siguientes, la vida del edificio cambió muy poquito, pero se notaba. El pasillo estaba más iluminado. Ya no goteaba el agua. La basura se recogía a la hora. Los demás inquilinos pagaban a tiempo. Iván no. Él llamaba, escribía, amenazaba con prensa, con demandas. Todo se iba al expediente, ordenado como ladrillos en fila. Daniela mandó más mensajes, cada vez más cortos. «Mamá, estoy cansada. Mamá, ¿puedo ir a verte?». Yo no respondí de inmediato. Necesitaba mantener esta línea recta un poco más, sin doblarla por lástima ni romperla por enojo. Una mañana, mientras yo estaba en la biblioteca, el teléfono vibró. El administrador avisó: «Está aquí». Muy alterado. «Haga lo que marca el procedimiento», dije, «y proteja a todos». Cerré el libro y me levanté. Yo no corrí. Salí caminando, respiré el aire. Sabía que la tormenta estaba pasando por un lugar que yo ya había dejado. Sabía que todavía iban a venir llamadas, pero también sabía que esta vez yo ya no estaba en un pasillo con 2 maletas. Cuando cayó la noche, me senté a la mesa, abrí mi libreta y anoté unas líneas, no un plan nuevo, sino principios. No volver personal la ley, no usar emoción para torcer la estructura, guardar silencio cuando el silencio me protege. Dejé la pluma, apagué la luz. En algún lugar, mi teléfono volvió a vibrar. Yo lo dejé quieto, no porque no lo oyera, sino porque yo estaba eligiendo el momento.